Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el Terror, letra por letra. Hoy hablaremos del primer y único caso documentado donde un fantasma logró dejar sin vida a una persona. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy, como cada noche, estoy acompañado de Darien e Idali Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola chicos, buenas noches. Pues de nueva cuenta reunidos en esta ocasión para platicarles un caso de, digamos, actividad paranormal y que incluso cobró la vida de una persona. Está bastante interesante. Buenas noches, amigos, buenas noches ahí en casa. Así es, me siento muy contento de estar un programa más y agradecido con ustedes de escucharnos y vernos por YouTube y escucharnos en todas las plataformas. Yo soy Darien y sí, como tú lo comentas, vamos a estar hablando acerca de la bruja de Bell, que aparte de bruja, fantasma y de todo. Ente y de todo. Entonces ahorita pues vamos a estar platicando de eso, así que quédese porque va a estar bastante interesante. Pero pues, ¿qué les parece, chicos? Y vamos a dar inicio con este programa. Y pues vamos a iniciar con esta historia. Esta historia inicia o fue ubicada en Estados Unidos, exactamente en el estado de Tennessee. Que se encuentra el río Red River, que guarda un oscuro pasado y que muchas personas hoy en día recuerdan con temor aquel suceso que hasta hoy los viene siguiendo. O sea, hasta hoy 2024. Sí. Uy, no. Sí, es que aparte sí que es una maldición. Pues se convirtió como en una leyenda, ¿no? Pero leyenda lo conocemos nosotros como pues algo que no sabemos si verdaderamente pasó o no. Esto sí pasó de verdad. Una leyenda muy cierta, basado en hechos reales. Bueno, este programa está basado en hechos reales. Le vamos a poner una cintilla aquí abajo. Y es que todo comienza en el año 1782 con una chica que se llama Lucy Williams, de aproximadamente 17 años de edad, que fue una chica más o menos pues adinerada de la zona. Y es que vamos a platicar de que más o menos en el año 1782 las personas que vivían en aquella época pues creían en todas estas cosas de que pues que en el bosque se aparece la bruja, que el hombre lobo, que todavía no tenían muy bien ubicados a los extraterrestres, ¿verdad? Pero creían en ciertas, pues sí, cosas locales que comentaban. O a lo mejor sí eran extraterrestres, pero ellos le veían otra cara, ¿no? Ellos pensaban pues de otra forma, tal vez. Exactamente. Ajá. Pero volviendo con el tema, pues volvemos con Lucy Williams, que pues tenía más o menos aproximadamente 17 años de edad. Esta chica pues se enamora de una persona que se llama John Bell. Uh-huh. Y es que John Bell tiene un papel muy importante en esta historia, porque John Bell, bueno, ella se enamora de John porque ve que John es una persona pues sumamente trabajadora, que es muy activo dentro de su trabajo y todo esto, y pues dentro de la familia de Lucy pues eso les parecía algo muy bien, de que Lucy se casara, sí, claro, con una persona pues muy trabajadora, y que aparte pues bueno, le doblaba la edad, que hoy en día pues no está bien visto casi pues, esto, pero en aquellos años pues era muy normal de que una persona pues a corta edad se enamorara de una persona muy grande. Sí, pues yo creo que hasta hace una generación o dos, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros abuelitos y abuelitas hay una diferencia muy marcada, yo creo que mínimo de 10 años de edad entre ambos, y pues en los años de 1700 pues era muchísimo todavía más normal que ahora. Pues de hecho a mí me tocó con mis papás. Ajá, fíjate, tenía 15, una generación nada más. Mi papá tenía como 20 y tantos. 23, ajá, más o menos. Como 8 o 10 años. Ajá. En mi caso, pues de la generación de mis abuelos, ajá, mi abuelo le ganaba como por 20 años a mi abuela. O sea, mi abuelo tenía como 35, mi abuela como 16 cuando se casaron. Entonces era muy marcada. Era muy marcado hasta hace 2 generaciones en México. Y pues les digo, imagínense en 1700 pues era lo más normal. Uh-huh. Pero pues fue la época donde Estados Unidos tuvo su independencia con Inglaterra, y Estados Unidos ya estaba viviendo pues una nueva época de desarrollo en aquel entonces. Y es que un tema muy importante dentro de estos años era el tema de la esclavitud. No sé si ustedes se acuerdan de ciertas películas que salen hoy en día, como la de Help.
Sí. Donde aparece Emma Stone, donde pues la esclavitud pues era algo muy normal en aquellos años. Los esclavos se vendían como si fueran animales, incluso hasta se regalaban como... Sí, como si fueran un mueble, como si fuera algo así, ¿no? La trata de personas, bueno, como se trataba a las personas era muy inhumano en aquellos entonces. Y es que sabes de que uno de los regalos que recibieron de bodas Lucy y John fue una esclava. Pero no una esclava de así de mano. Ahora recibimos copas. ¿Qué más? Pues lo que sea, ¿no? Una pues cama, un refri. Sí. Pero pues en aquellos entonces pues era una persona. Sí. Esta esclava se llamaba Chloe. Pues John se encariñó mucho con la esclava y saben de que John era una persona muy abierta, no era como estas personas de las películas que pues cuando les heredaban una esclava o algo así pues los trataban mal, los golpeaban y esto y el otro. Al contrario, John los quería mucho, quería mucho a Chloe. Entonces John se encariña mucho con esta esclava, pues ya que era él, como les comentaba, de una mentalidad muy abierta, incluso él considerándola parte de la familia, a Chloe. John y Lucy pues ya se encariñan con Chloe, incluso Chloe la dejan que se enamore y se case con una persona, teniendo pues creo que eran 5 hijos los que tuvieron. Entonces pues bueno, todo parecía estar completamente bien, sino que de repente le llega una carta a Lucy de un familiar explicándole y diciéndole que había unas tierras cercanas de donde ellos vivían, porque ellos no vivían ahí en Tennessee, sino vivían cerca de ahí de donde pasó todo esto. Les llegaron una carta a un familiar y les dijeron de que, oye, ¿sabes qué? Vente a vivir con nosotros, acá hay un río muy grande, pues había todos los elementos necesarios para que Lucy y su esposo se fueran a vivir ahí y pudiera John pues realizar sus trabajos, porque él se dedicaba a la agricultura. Entonces pues decidieron irse junto con sus esclavos a este lugar. Llegan a este lugar y se instalan en una casa. John empieza a construir este tipo de casa tipo americana de 2 pisos con un Porsche enfrente. O sea, algo sumamente bonito, ¿no? De los como las vemos en las películas. Sí, como la de la masacre de Texas, una cosa así enorme, no sé. Así, pero en bonito. Pilares. Sí, cuando estaba bonita. Ajá. Sí, y es que esta casa donde ellos van a vivirse era una casa de una familia que eran los Bell. Entonces pues ellos ya no vivían ahí. Entonces ellos van y se van a vivir a este lugar y John empieza pues a construir la casa, como les dije, a dejarla bonita, empieza a cosechar, empieza a hacer muchas cosas para poder subsistir toda la familia. Entonces fincan la cabaña, que fue en la que se encuentra a un lado, donde también unos de los hijos se fueron a vivir porque realmente ya no cabían en la casa. Sí, o sea, eran muchísimos. Todavía, o sea, mantenían, digamos, se mantenían como familia, tanto Lucy, John, su esclava y sus hijos, y bueno, toda una familia enorme. Eran 2 familias juntas. Sí, o sea, por ejemplo, por docena. El esposo de Chloe, la esclava, pues les ayudaba a cosechar también. Entonces pues John y el esclavo pues como quien dice se encargaban de la familia. John y su familia pues ya empezaron a integrarse dentro de la sociedad que abarcaba este lugar. Se empezaron a meter a la iglesia pues para ser parte de este círculo, ¿no? Porque en aquel entonces pues la iglesia era algo, pues era creo como el gobierno, ¿no? De aquel entonces. Sí. Entonces pues ellos tenían que incorporarse dentro de esta sociedad ¿para qué? Para no ser señalados, para no ser de que las personas que no se incorporaban en la iglesia pues eran considerados herejes. Es que sí, si no estabas de parte de la iglesia estabas en contra, aunque no lo estuvieras en realidad. Ajá, exactamente. Y pues con el tiempo John se fue nombrado parte del poder eclesiástico de aquellos años, desempeñando un puesto importante en la religión. O sea, era una persona muy respetada en aquellos años, puesto de que pues era una persona trabajadora, una persona responsable y una persona totalmente intachable. Después los lugareños pues de ahí comentaban de que había unas hectáreas donde John se podía pues extender, podía él cosechar más cosas. Entonces pues todavía no entrando en ese tema,
había una viejecita en aquellos años. Bueno, en aquellos años se podría considerar viejecita porque pues el índice de vida de aquellos años pues era a los 45 años ya eras una viejita. Sí, sí. Entonces, sí, tu apariencia, ¿no? Ajá. Entonces había una señora grande que se llamaba Kate Batts. Kate Batts. Entonces, este personaje, pues muchos ciudadanos de ahí del lugar le tenían mucho miedo porque la consideraban pues bruja, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no se incorporaba dentro de la religión, esta persona siempre estaba aislada, incluso tenía problemas con el alcohol. Entonces, pues ya John supo que Kate Batts vendía estas sectarias, o que no que vendía, sino que realmente no las utilizaba. Él veía que había mucha maleza ahí en las hectáreas y él veía una oportunidad de poder cosechar ahí sus cosas. Entonces un día va con Kate y le toca la puerta. Sale Kate y le dice pues de que él quiere comprarle estas tierras para poder cosechar. A lo que Kate le responde que ella está totalmente de acuerdo, pero tiene una condición: de que la primera cosecha que salga frutos, ese dinero se lo va a entregar a ella. Entonces pues John le dice que sí, que él se encarga de cosechar y que cuando ya salga toda la cosecha y todo esto, pues él va a darle todo este dinero a la persona. Pues resulta que pasa el tiempo y sale la cosecha. John recoge todo esto, pero John va y lo vende. O sea, hace que la Virgen le habla. Ajá. Uy, no. Entonces Kate se enoja muchísimo. Oye, pues es que no tuvo palabra entonces. No era un hombre de palabra. Pues sí, porque realmente como tal venderlo no hubo un trato en sí. O sea, Exacto. era nada más eso y pero no pudo cumplirlo. Exacto. Y luego, oye, deja tú la fama que ya tenía esta persona Y es que se atrevió a hacer eso. Y es que tenía Imagínate. una muy mala fama, ya que a ella le gustaba mucho ir a las puertas del pueblo, sobre todo si cuando la puerta la abría una mujer, ella se encargaba de pedir objetos punzantes como alfileres y seguros, y si ellos no le daban eso lo que ella pedía a Kate, Kate se encargaba de realizarles brujería a sus hijos. Ay, no. Porque en aquellos años, pues, o hasta hoy, todavía se sabe de que las brujas pues tienen un hilo con los niños, ¿no? Sí, sí. Sobre todo si no todo. están bautizados, pues ellas se encargan de robarse el niño o de comérselo. Entonces pues había en aquellos entonces muchas mujeres que tenían niños pequeños que cuando les tocaba la puerta a Batts, pues ellas abrían y pues se impresionaban y les daban sus objetos punzantes a la viejita. Entonces pues ya volviendo otra vez al tema, esta persona John pues no supo realmente pues lo que escondía Kate Batts. Entonces pues esa noche pues todo empezó a cambiar. Una vecina vio realmente cuando Kate empezó a ¿cómo podría decirse? A vigilar a los Batts. Digo, a los vecinos estos, a los que compraron a John, los empezó a vigilar. Entonces una vecina vio lo que estaba haciendo esta señora. Kate estaba vigilando a los Bell. Ajá, los Bell. Y a Lucy. Ajá. Los empezó a ver y entonces fue con el chisme y les dijo, oigan, ¿saben qué? Anda esta persona que los anda vigilando, tengan mucho cuidado, pero ¿qué creen? La bruja se dio cuenta y al poco tiempo esta vecina fue desaparecida. Se desapareció, no supieron qué pasó con ella realmente. No que ser chismosos. Y es que después de ahí empiezan a suceder todo tipo de situaciones y cosas que pues ya empezamos a entrar a un tema un poquito más paranormal. Ya a partir de ahí, esa misma noche cuando pasa lo de John con la bruja, esa noche todos estaban dormidos en su casa. Entonces lo que empiezan a presenciar es de que en la madrugada empiezan a escuchar unos arañazos en la puerta principal, seguido de unos golpes. A lo que luego pues asociaron con algún tipo de animal que quería entrar a la casa, ¿no? Ya sea algún tipo de lobo, ¿no? Podría decirse. Oso, perdón. Entonces ellos lo que hicieron fue de que se levantaron y pues fueron a ver, pero realmente no había nada. Eso fue la primera noche. Después, la segunda noche, empezaron a escuchar más ruidos, empezaron a ver que ya esto ya no era totalmente normal.
Entonces John despierta al esposo de Chloe y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces salen a ver porque ellos tenían, John aparte de que cultivaba, de que ponía todo esto de... Él se encargaba más que nada del maíz y de criar, creo que cerdos y animales y gallinas. Entonces le dijo al esposo de la esclava, le dijo, oye, ¿sabes qué? Se está escuchando muchas cosas, necesitamos ir a ver qué es lo que está pasando. A investigar. Entonces salen, porque pues tienen animales, ¿no? Entonces estos animales... se alborotaban y hacían su escándalo. Ajá. Entonces dijeron, tenemos miedo de que el lobo se vaya a comer a las gallinas o esto y el otro. Que pasa muy seguido en muchos ranchos o lugares que están a las afueras de la ciudad, donde pues están ahí en medio de donde están los animales salvajes. Exactamente. Entonces pues ya se levantan. En aquellos entonces pues no había electricidad, no había pues nada. Tenían unas lámparas que eran pues más o menos como de este tamaño, que eran hechas de petróleo. Entonces pues era prender las lámparas. Incluso los rifles no eran como los de hoy en día. Los rifles en aquellos entonces pues eran rifles de pólvora. Que eran cargados con un tipo de guillotina. Sí, como con un palo, ¿no? Que lo metían a la fuerza y, o sea, y disparabas y lo tenías que hacer otra vez todo el procedimiento para poder volver a disparar. Exacto, entonces pues ya tardaban en realizar este acto pues al momento de poder disparar una pistola, ¿no? Entonces pues van y buscan, pero no encuentran nada. Entonces pues así sucedieron varias y varias noches y ellos realmente ya estaban cansados de era lo que se estaba escuchando en todo este lugar. Entonces una noche se volvieron a escuchar ruidos, pero esta vez había piedras dentro de la casa. O sea, ellos realmente no se explicaban cómo había piedras dentro de la casa. Se escuchaban golpes que entraban, o sea, que golpeaban toda la casa, pero que no rompían ningún vidrio. Entonces ellos se levantaban y veían todas las piedras tiradas en la casa, pero sin ningún vidrio roto. Entonces eso ya empezó a... un poltergeist, oye. Empezó a como a hacerles un poco de ruido, ¿no? Entonces esa misma noche, eran como las 3 de la madrugada, ya saben, la hora invertida y todo esto. Y empiezan a escuchar a unos animales, pues como que los estuvieran asesinando, ¿no? Entonces se levantan muy desesperados otra vez y John levanta a su hijo. A John también se llama John. Le vamos a ponerle Junior. Entonces levanta al Junior. John Junior. Levanta al John Junior y al esposo de la esclava y le dicen, oigan, ¿saben qué? Ya ahora sí ya estuvo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Se levantan. Ahora sí ya estuvo bueno. Se levantan los tres y van directamente a buscar entre los animales, entre las cosechas y no ven nada. Pero alcanzan a ver a lo lejos que entre el maíz, porque más o menos el maíz pues crece un poquito alto, como de metro, como más o menos como unos 2,5 metros, podría decirse. Sí. Entonces empezaron a ver hacia lo alto que se empezaron a mover las hierbas, como tipo los programas de Stranger Things donde andan ahí los aliens entre. Bueno, el chiste es de que se empezaron a ver cómo el maíz se empezó a mover. Y dijo John, pues la gran idea, ¿no? De que vamos a separarnos. Tú por allá, yo por acá y aquel por allá. Que siento yo que es una muy mala idea, ¿no? Porque pues imagínate, pues vamos solos y si nos encontramos con esa cosa, pues ya valió. Pues ya valió. No. En vez de que nos vayamos en grupo. Todos vamos para allá y luego todos vamos para allá y luego todos vamos para allá. Es como cuando las casas embrujadas pues las visitan a oscuras, ¿no? O de noche. Sí, exacto. O sea, pues tienes que ir todos en bola. Y también para qué vas. Y ya pues ellos van a buscar qué es lo que está moviéndose y alcanzan a ver algo porque terminándose la cosecha empezaba el bosque. Ajá. Entonces pues alcanzan a ver que esta cosa o esta entidad atraviesa el bosque. Entonces ellos pues ya les da un poquito más de miedo, pero dicen vamos a cazar a ese animal. Lo siguen. Ellos jamás iban con la intención de que era algún monstruo paranormal, un nahual, tal vez, a lo mejor era. De 10 manos o 2 cabezas. Ellos pensaban que era un lobo o un oso. Sí, iban en búsqueda de otra cosa que no un coyote, tal vez. Dijeron vamos a terminar con este animal de una vez por todas porque pues ya nos tiene totalmente hartos. Entonces van y buscan a este animal, pero en eso que entran al bosque, pues empieza a entrar un silencio totalmente
pues sí, recalcado, ¿no? De que pues casi no son mucho más de lo normal. Ajá, más de lo normal. Entonces empiezan a ver un tipo como de neblina que los alcanza a tocar los pies, a cubrir los pies y a subir un poco más de tono. En eso que alcanzan a ver la neblina, alcanzan a ver una criatura que estaba enfrente de ellos tres, y era una criatura aproximadamente de unos, ¿qué les diré? Unos 3 metros, que tenía un cuerpo totalmente desfigurado. Tenía unas garras inmensas, tenía una boca como de tipo lobo. Hay otras versiones y otras historias, porque esta historia pues tiene varias vertientes, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuenta una y otra. Entonces mucha gente dice que también tenía un aspecto de que tenía la cara de un conejo y el cuerpo de un caballo. Pero pues no, esta historia a la que yo más o menos le basé un poco más de lógica, pues era como un tipo, como dices tú, un nahual, pero pues era algo sumamente gigante. O sea, no tenía unas extremidades normales como de un lobo, sino pues más o menos tenía unas extremidades como de unos 2-3 metros. Pues ya ven que hasta hemos platicado que hay brujas que se transforman en animales y en todas las culturas y en muchas partes del mundo, en muchos países diferentes, y se les llama diferente. Aquí son nahuales, pero igual a lo mejor era la bruja que se había convertido en algún animal extraño. Sí, ahorita que lo comentas, Álvaro, yo creo que sí. Y aparte ya ven que también justamente en ese programa del que hablas, comentamos que iba como por niveles. Ajá. O sea, el nivel del animal, digamos, en el que te puedes convertir va de acuerdo a los conocimientos o experiencias que vayas teniendo. Entonces, para llegar a ser una cosa de esas, nivel pues como sí. Casi ya top. Ya top, ya, ¿no? Iba como un 3 de un 5, iba como un 3, 4, yo creo. Avanzado, nivel avanzado. Y es que sabes de que a ellos les dio mucho miedo. Muy estudiada. Estaba muy estudiada la bruja ahí. Ya había hecho la Bonidi. Ya. Entonces, pues a ellos lo que les dio miedo realmente, pues eran los ojos rojos de este animal, porque tenía unos ojos totalmente rojos brillantes. Entonces, pues el esposo de la esclava y el Junior se asustaron muchísimo y se paralizaron. Entonces John, como era un poco más así, pues dijo, yo soy la cabecilla del grupo. Lo que hizo fue accionar su arma que ya había cargado previamente, la accionó sobre este animal, pero ¿qué creen? Pues esta bala no le dio. No, sí le dio, pero no lo hirió. O sea, lo atravesó. Entonces los otros dos, pues ya les dijo John, oigan, despierten, pues vamos a dispararle a esta cosa. También le dispararon y ellos vieron que pues dentro de la neblina, porque estaban muy cerca de este animal, pues sí le alcanzaron a dar en la cabeza, le dieron en el cuerpo, o sea, sí le dieron sus varios disparos. Pero pues tardaban un poco pues en volver otra vez a cargar el arma. Pues gracias a que en aquel entonces a Dios pues no les pasó nada de que la criatura los fuera a desvivir a dañar. Sí, entonces pues esta criatura se desaparece junto con la neblina. Entonces ellos pues se quedan totalmente pues atónitos, se quedan sorprendidos, y lo que hacen es de que regresan otra vez hacia la casa. Regresan hacia la casa, pero John les dijo que este era un animal que sí existía. O sea, él quería todavía en su cabeza creer que este animal sí era de verdad. O sea, que era un tipo de animal desconocido, ¿no? Él les dijo, es un animal desconocido que no hemos visto. Existe. Ajá, pero sí existe. Entonces los otros pues dijeron, pues bueno, hemos descubierto una nueva raza de animales. Un nuevo perro de pues bueno, chupacabras. Pues obviamente fue para tranquilizarlos, ¿no? Ajá, Imagínate, exactamente. después de esa experiencia y sin encontrar la explicación, siendo tú el líder, digamos, del grupo, pues, ¿qué más les puedes decir? Exacto. Para no crear un caos. Aparte. Al día siguiente los tres deciden ir en la mañana pues muy temprano al bosque, pues cerciorados de que le habían quitado la vida a este animal, pero pues realmente ellos pues no encontraron nada. Sí, no encontraron ningún cuerpo de nada. Pero pues como toda historia de terror, pues no puede acabar así. Una noche mientras todos dormían, esto los empezó a despertar con arañazos que venían de una de las puertas de la casa. Ajá. Y es que a partir de ahí las actividades paranormales de ahí con esta familia empezaron a aumentar todavía más. Pues quisieron enojar a esta señora. Pero es que hasta ahorita todavía no sabemos qué es lo que sí sea, ¿no? Pues yo sí, digo que ser. A lo mejor esta señora, ¿cómo se llamaba esta señora?
Kate les mandó como algo. Yo creo que ese animal lo mandó ella. Y es que sabes de que ellos empezaron a pensar de que todo esto que estaba pasando era algún tipo de broma de algún vecino. Pero pues vamos a tomar algo muy importante de que esta familia vivía en una zona muy lejana de la ciudad. O sea, no tan lejana, pero pues tenías que subir, pues por ejemplo, una montaña para poder llegar con esta familia. O sea, no tenían como quien dice un vecino como nosotros que podemos salir ahí a tocarle. Sí, pegaditos, que tenemos la misma. O sea, tienes que caminar cierto recorrido para poder llegar con ellos. Entonces ellos pensaron que era alguna broma de alguien que les estaba haciendo. Pero pues la esposa, esta Lucy, pues le dijo, oye, es que esto no es normal, esto está subiendo más de nivel, incluso hay cosas dentro de la casa que se tiran, se caen, entonces levitan, dice, entonces esto ya no es normal. Sí, ¿qué explicación le puedes dar a eso? ¿A algo que se levante solo? Y es que como les comenté ahorita, pasan los días y pues todo empieza a subir de tono, ahora escuchándose cadenas arrastrar acompañado de los rasguños y toquidos a altas horas de la noche. Una noche los niños empiezan a escuchar un sonido asociado con algún ratón o rata que ruñía sus camas. Y es que, pues como les comentaba al principio, pues eran varios niños los que vivían aquí en esta casa y ellos tenían pues estas camas de madera. Entonces algunos de ellos notaban que algo les ruñía la madera. Entonces al momento de levantarse y hacer esto, no había nada. O sea, no había ninguna rata. Realmente nunca vieron ningún ratón, ninguna rata que estuviera mordiendo los muebles. Y que incluso los muebles tenían un desgaste por o sea, como si se hubieran sido mordidos. Ajá, exactamente. Y empezaron incluso a experimentar cómo sus sábanas se movían solas y se las jalaban a las niñas. O sea, era en la noche de que las niñas estaban dormidas y se las jalaban. Y hasta ese momento únicamente los niños, por así decirlo, son los que estaban experimentando estas actividades. Sí. O sea, nada más, por ejemplo, Lucy ya ves que vio que se movían cosas, pero en sí en la noche no le pasaba nada a Lucy. Sí, porque es diferente, ¿no? Ver una cosa que se mueve a que ya están ya las cobijas, digamos, metiéndote ya contigo. Ya desesperados de todo esto, John, pues ya ven que les había platicado que estaba dentro de la iglesia. Sí. John recurre a un amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que está pasando todo esto en mi casa. Y le dice el amigo, no te preocupes, dice, yo voy a tu casa junto con mi familia. Nos quedamos con ustedes para ver si esto es cierto, a ver si no están jugando, pues que quieran jugar con estas cosas. Dice, porque pues todavía no podían ir con el mero que era el eclesiástico de esa religión. Dice, yo me encargo de eso, ¿no? Entonces va esta familia, se queda en la casa de John. Y pues, ¿qué creen? No duraron ni 2 horas. O sea, lo que tendieron ahí, llegaron en la noche, porque pues en aquel entonces pues tampoco había carros, ¿no? Entonces llegaban en su carretilla con los caballos, llegaron, estacionaron el caballo, todo muy suave, pusieron su tendido en el piso, pero pues no duraron ni 2 horas. O sea, salieron esta familia despavoridos de ahí, o sea, no quisieron saber nada de John. Incluso asociaron de ahí en adelante a la familia de John como una familia que se dedicaba a la brujería. O sea, salió peor. O sea, querías remediar algo y salió peor. Ay, no. Y es que, como les digo, no aguantaron ni 2 horas debido pues a la actividad paranormal. Y pasó el tiempo y la familia de John empezó a notar un cántico que provenía de una cueva cercana a la casa. Que hoy en día esta cueva es muy famosa. Y pues algunas personas pueden ir a este lugar y tomarse fotos. Incluso pues hay gente que le ha tomado fotografías hoy en día. Y que incluso dicen que tienen fotografías donde la bruja de Bell aparece en estas imágenes. Ahí incluso ustedes pueden buscarla ahí en el Google y puede verlas ahí, estas imágenes. Y pues esta familia quería cerciorarse si esto era de verdad un cántico, porque este cántico sobre todo aparecía en las noches. Y esta familia lo que hace es de que va y busca a este sonido y llega a esta cueva. Llega a esta cueva, pero realmente no encuentran una lógica, porque esta cueva tenías que pasar los campos de maíz, todavía el bosque, y pues te metes un poquito al bosque. Pues estaba lejos y aparte y todavía se escuchaba el canto hasta acá. Entonces, traía pues un megáfono, yo traía bocinas. Tomaron sus antorchas y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Ya fueron todos juntos para ver si no pasaba algo, ¿no? Entonces fueron, pero realmente no encontraron nada.
O sea, era como, incluso la voz los llevó directamente hacia esa cueva y ya cuando llegaron a ese lugar no había nada. Muchos dicen que esa cueva era también el lugar de Bats, la bruja. Ajá. Ahí era donde supuestamente se escondía. Se está bajando y subiendo la luz, ¿verdad? ¿No será la bruja? ¿No será Kate? Ay, no, ni digan. Ya ellos desesperados, fíjate, recurren directamente ya al párroco de la iglesia. Ajá. Ellos ya van directamente con él a pedir su ayuda porque ya estaban totalmente desesperados. O sea, era todas las noches, pues como les comentaba, jaladas de sábanas, golpes en la casa, golpes en las puertas, en las paredes, arañazos. Fueron con el párroco y entonces el párroco pues decidió ir porque este caso ya era muy sonado dentro del pueblo. El párroco pues dijo, yo sabes que voy a ir. Fue y realizó un exorcismo. Oye, pero que hasta había una niña que como que estaba ensañada con una hija en particular, con una que se llamaba Betsy. Uh-huh. Que ahí hasta la bofeteaba. O sea, estaba así acostada y le daban sus cachetadas y despertaba y no sabía quién era. A partir de este exorcismo es cuando aparece todo esto. O sea, todavía salió peor. Sí. Al momento que realizan el exorcismo, la hija menor Elizabeth, que saben de que este personaje es muy importante en esta historia, que es una de las hijas menores, no era la menor, pero era una de las hijas menores. Más chiquitas. A ella le pasaban siempre todas estas cosas. Entonces cuando el padre realiza el exorcismo, el padre empieza a ver cómo la niña Elizabeth se empieza a levitar y empieza a ser cacheteada. O sea, antes de esto a ella le pasaba lo de la cama, de que le roían la cama, le jalaban las cobijas. A todos, pero más a ella. Más a ella. Y después del exorcismo le fue aumentó directamente a ella. Ajá. Fue a Elizabeth. Entonces cuando están realizando el exorcismo, el párroco en la casa, esta niña se empieza a levantar, a levitar, sus pies empiezan a dejar de tocar el piso y empiezan a ver todos, incluso el párroco, cómo esta niña es siendo golpeada por una entidad que pues no podía verse, no podía ser tocada. Ajá. Entonces pues la mamá Lucy pues empieza a llorar y empieza a estar desesperada porque pues no era algo con lo que podías luchar, no era algo con lo que le podías pegar. Entonces pues sí, el párroco sale despavorido de ahí. A partir de ahí, como les digo, las cosas empiezan a aumentar, sobre todo en esta niña. O sea que todos los remedios que buscaban esta pobre familia les salía peor, cada vez era peor y aumentaba lo malo. Ajá, exacto. ¿Y esto a qué creen ustedes que se deba? O sea, ¿por qué si buscas atacar de alguna forma o acabar con esto, por qué se vuelve más poderoso? Por así Yo pienso que porque se enoja, ¿no? Esta entidad. Que sí. Tal vez. Como que es como si lo estuvieras retando, tal vez. Uh-huh. Como que yo puedo más que tú, tal vez, y no me voy a dejar y para que veas toda mi fuerza y toda mi ira. Y es que ellos, la única persona que tenían de apoyo, la familia de John, era un maestro que era maestro de esta niña, de Elizabeth. Él siempre les brindaba apoyo cuando sucedía que en las noches pues no los dejaban dormir, pues ellos iban directamente a la casa de este maestro, pues a que los acogiera, ¿no? A que les diera un apoyo, pues no sé, realmente no sé qué tipo de apoyo les pueda dar, ¿verdad? Pero pues al menos para no dormir esa noche en esa casa. Y es que viene lo más bueno de esta historia, bueno, la más fuerte, ¿no? Porque todavía no es, sino que un día Lucy, la esposa, se levanta. Ellos acababan de tener un bebé recién nacido. Otro todavía. Pues que recordemos que no había televisión, no había con qué. Pues lo único que se entretenían era con lo que les pasaba en la casa, con las cosas paranormales. Exacto. Pues dice que un día Lucy se levanta muy a gusto, va con el bebé y ¿qué creen que se encuentra? Se encuentra la cabeza de su esposo John a un lado cercionada, no manches, a un lado de la cuna. Entonces ella empieza a gritar despavorida. En aquel entonces pues tenías que salir de ahí para llamar a la autoridad. Tenías que hablarle al párroco otra vez de la iglesia. O sea, tenías que correr hasta donde. En aquel entonces no había policía. Sí. Entonces, o sea, realmente era el párroco, era la autoridad en aquel entonces. Entonces, pues ya llega el párroco y agarra la cabeza de John
¿Y qué creen? O sea, bueno, porque aparte realmente el cuerpo jamás se supo dónde estaba. O sea, el cuerpo jamás se desapareció encontró. el cuerpo. El cuerpo jamás se encontró. La cabeza fue la única que apareció a un lado de la cuna de este bebé. O la bebé, no sé qué era. Si hombre o mujer. Entonces, el párroco llega, agarra la cabeza y se la lleva a la iglesia como si fuese un trofeo. O sea, la pone ahí en exhibición. ¿Cómo por? Eso se me hizo un poco bizarro. Eso se me hizo un poco está como muy tenebroso, oscuro. Realmente no sabría por qué. Perdón. Pero todo el pueblo puso los ojos sobre Kate Bass. Porque Kate Bass pues era la bruja del pueblo y era la que había tenido el problema con John. Y pues ella había gritado le hizo todo eso. Ella había gritado los 4 vientos que había tenido un problema con John. Ajá. Entonces pues todos asociaron de que quien había desvivido a John pues era Kate Bass. Entonces, ¿pero qué creen? Otra cosa ahí medio turbia. Por favor. Es que un día los lugareños del lugar encuentran la cabeza de Bats en medio de la plaza. Y también, nuevamente, no encuentran el cuerpo de Bats. Ay, no. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿quién fue? O sea, ¿cómo? No. Pues está un poco raro, ¿no? Ajá. Sí. O sea, ya realmente quien dice ya la asesina, pues fue asesinada. Entonces ya todos empiezan a implicar de que había un tercero. Sí, de que claro. había una tercera persona que pues estaba haciendo todo esto. Entonces todos en aquel entonces pues agarran sus antorchas, como en las películas cuando van y buscan a la bruja. Sí. Van todos con sus antorchas encendidas. Van a la casa de Bats y pues van y la buscan y no les abre, pues porque realmente pues la cabeza era la que estaba ahí en la plaza. Sí, pues ¿quién les va a abrir si ya se murió? Tumban la puerta de Bats y lo que encuentran los deja atónitos, o sea, se quedan con la boca totalmente abierta, porque si era verdad todo lo que decían de que Bats era una bruja. Encuentran en la casa de Bats pócimas y brebajes, pero sobre todo encuentran algo que pues les llamó mucho la atención, porque ellos pensaron que Bats era una persona pues que no tenía estudios, que no leía y esto y el otro, pero pues Bats tenía dentro de su casa una biblioteca. Entonces era una persona sumamente inteligente y que aparte estudiada y que aparte pues tenía un problema con el alcohol, pues había muchas botellas tiradas, tenía un desastre, había ratas, o sea, encontraron muchas cosas muy feas. Pero hasta eso pues encuentran una hoja y esta hoja tenía una oración en latín y esta hoja decía lo siguiente: yo, Kate Bass, entrego carne de mi carne, Lucy Bell Bats. ¿A ustedes qué les llama? O sea, ¿qué les dice esta? Pues que estaba con el Lucifer, ¿no? No, Lucy Bell Bats es la esposa de John. ¿Cuál Lucifer? Lucifer. Lucy Bell sí, Bats. Es cierto. Entonces, había un rumor desde un principio que la esposa de John era familiar de esta bruja, que quien le había enviado la carta para poderse ir a vivir a ese lugar, ese familiar, fue esta bruja. O sea que la verdadera bruja era Lucy. Ajá. Entonces, pues ahí ya todo, pues podría decirse que pues estaba coludida, ¿no? O probablemente Lucy no tenía nada que ver, pero Kate Bass entregó, o sea, un pacto con su familiar, Lucy Bell Bats. El párroco, pues como iba de cabecilla en este lugar, pues resguardan todo dentro de la iglesia, obviamente, tanto la cabeza como John, la cabeza de la bruja y pues esta hoja y todos estos documentos, ¿no? Después de tiempo, ya pasando el tiempo, pasan los años, Elizabeth, ¿se acuerdan de Elizabeth, la hija pequeña que le sucedían muchas cosas? Pues crece y se compromete con un muchacho, pero no se logra casar. O sea, después de eso ya no pasó como muchas cosas ni nada. Ya o sea, no se sabe. Se supone que todo como que normal. Bueno, no hay como documentación de qué pasó. Ok. Sí, no se sabe. Entonces la hija crece, se vuelve adolescente, creo que
tenía como 20 años, 18 cuando se casó. Digo, no se casó, perdón, aclarando. Se compromete con este muchacho. Sí. Y un día se van los dos al río a bañarse. Uh-huh. Entonces se van al río y el prometido se mete a bañar al río y ella lo ve de fuera. Entonces el prometido empieza a ver de que algo lo estaba succionando debajo del agua. Lo estaba queriendo ahogar. Entonces él se asustó muchísimo. Se asustó muchísimo y él lo asoció porque él ya sabía la historia de Lucy anteriormente. Uh-huh. Y él dijo, ahí nos vemos, yo me deshago de ti. Y se alejó de Elizabeth. Y Elizabeth pues se quedó sola. Se quedó sola un tiempo, pero ¿se acuerdan del maestro que les conté? Sí. Bueno, pues ella se casa con el maestro que les había comentado ahorita. Se casa con ella y procrean una hija. El maestro pues ya estaba grande, ¿no? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La diferencia de edad. Uh-huh. Entonces se casa con Elizabeth, procrean una hija, pero al poco tiempo pues ellos ya se van a vivir a su casa, ya que se quedan ahí a vivir y todo. Ellos tenían un árbol en la parte de atrás. Uh-huh. Estamos hablando dentro de este pueblo. Sí. Ella se queda todavía ahí. Sí, nunca salió de Tennessee. Uh-huh. Entonces dice que un día Elizabeth va al patio porque su hija estaba jugando y lo que encuentra la deja totalmente en shock, traumada, y es que encuentra a su hija colgada del árbol de la casa. Ay, no. La hija que había tenido con este maestro. Chiquita, ¿no? Sí, estaba chiquita la niña. Pero la niña, o sea, como si se hubiera autodesvivido la niña, encuentra una carta que la carta tiene el siguiente mensaje. Ajá. Expectame omnes. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Expectame omnes 107, que significa espera mi regreso 107. Y es que algo que me llama mucho la atención aquí es que 107 es de que esta bruja está volviendo conforme pasan los años. Uh-huh. Entonces, estuvo dentro de la familia de John y luego pasó a la hija y ahora supuestamente va a regresar dentro de 107, pero no sabemos si 107 años o 107 días, semanas. Ajá. Entonces, pues es como quien dice lo extraño dentro de esta historia, que realmente no se supo si esta entidad pues ya dejó de ser a un lado la bruja y fue un demonio. Entonces, algo que también me llama mucho la atención es de que los demonios tienen un ciclo de vida de 107 años. Entonces no era una bruja. Exactamente. ¿Y sigue la maldición ahí? Entonces sí, sigue la maldición ahí. Muchas personas que van a este pueblo y que todavía existe esta casa de John, han logrado presenciar que dentro del granero o dentro de la casa existen presencias paranormales. Incluso han sido captadas sombras, fotografías, sonidos, y pues que supuestamente todavía hay cosas ahí. Uh-huh. Pues que si realmente nadie hizo como una curación o pudo hacer realmente tal vez un buen exorcismo, pues ahí va a seguir ese lugar maldito por los siglos de los siglos, ¿no? Y es que me hizo mucho hincapié ahí eso de los 107 años, porque se me vino a la mente películas que hoy en día salen como Jeepers Creepers, que son que de cada 23 años aparece una cosa así. O como por ejemplo Eso el payaso, que él también cierto tiempo reaparece para poderse más que nada alimentar. También como el de Jeepers Creepers, que se alimenta de sus víctimas. Entonces pues yo creo que tienen que alimentarse para poder subsistir otros 107 años. Yo creo que sí, al principio era una bruja y hizo ahí unos conjuros y invocó a algún demonio y ahí se quedó el demonio. Uh-huh. Yo creo que fue lo más seguro, ¿no? Tal vez, sí puede que haya sido eso. Oye, lo feo es ahí, o sea, como como generación tras generación van pasando por eso.
Ay, no, ya no. Ya no vamos a hablar de demonios aquí. Me va a dar la garrotera como al chavo. Y es que saben que como dato interesante o dato que está registrado, que sí se encuentra dentro de todo esto, que ustedes lo pueden encontrar en internet, es que hubo una persona que se llamó Andrew Jackson, que fue un presidente de los Estados Unidos que combatió en la guerra con un hijo de John de aquel entonces. En aquel entonces, cuando estaba todo este auge de la casa de John y que eran muy famosos, pues le dijo, oye, ¿es cierto que en tu casa espantan? Y le dijo, sí. Dijo, pues voy a ir, dijo, porque uno de mis compañeros es un cazabrujas. Pues haz de cuenta que pues fueron en la carretilla los amigos de John, que en aquel entonces era Andrew, que todavía no era presidente. Llegó y se instaló en ese lugar, pero les dijo a la familia, oigan, ¿saben que nosotros nos vamos a quedar acá afuera, Vamos a poner vamos a poner nuestras casas de campaña. Antes de que entre la bruja, nosotros la agachamos aquí. Sí. Vamos a poner nuestras casas vamos a poner nuestras casas de campaña y acá los vigilamos todo. Y incluso la persona que era el amigo que cazaba brujas dijo, yo tengo un arma que es como una pólvora que está hecha como tipo de plata para matar directamente a las brujas. Pues ni que fueran vampiros. Sí, ya sé. Realmente nunca se supo qué fue lo que les pasó a ellos. Pero la mañana siguiente, que amaneció muy suave y abrieron la ventana a John y su familia, ya no estaban. Desaparecieron, ya nunca se supo de ellos qué fue lo que pasó. Al tiempo Andrew Jackson pues se convirtió en presidente, pero pues este registro todavía está para que ustedes lo pueden buscar en internet y todo esto. Válgame. Y pues en sí esta es la historia pues de la bruja de Bell. Muchas películas se han basado dentro de esta historia. Incluso la película que habíamos mencionado el programa antepasado, que fue el de la bruja de Blair, está basado en esta historia de la bruja de Bell. Sí, como que muchas historias se basan y ya les cambian ellos como algunos contextos y algunas cosas, pero como que la raíz es esta. Y sabes de que ahora que estaba viendo esta historia, me recuerda mucho a la película esta de la bruja. La famosa, en el bosque. Sí. Porque pues todo como que me dio ese ambiente de esos años de 1700, donde no había lámpara, no había pues así carros, no había... Sí, no había electricidad ni nada. Pues yo creo que nada la más, única diversión... Servicios. Ni servicios. No había, digamos, agua potable, ni drenaje, ni nada. Tenían que salir ellos a buscar ahí por sus propios medios. Pues eso aumenta el terror, ¿no? En estas historias. Bastante. Yo creo que pues ahora, hoy en día, las actividades paranormales son un poco más distintas con estos medios electrónicos. O se creen menos. Ajá. Porque dices, es que pasó esto. O sea, escuché algo, pero igual y a lo mejor tronó el transformador. O se fue el internet y se apagó tal cosa. Porque ahora pues ya con el internet de las cosas, que todo está conectado a internet, hasta la lavadora y todo. Se prendió la lavadora, pues por el internet. Pero antes... no podías, es más fácil ahora encontrarle explicación a las cosas. Y antes pues no había nada. Ajá. No había nada. Y pues algunas películas basadas en esta historia pues han sido An American Haunting, que es una película del 2005 que, aunque estrenada en cines en el 2006, fue dirigida por Courtney Solomon. La película se basa en el libro de Bryn Monahan, basado también en la verdadera historia de la bruja de Bell, conocida como un espíritu que se apoderó de una familia en un pequeño pueblo de Tennessee. También hubo otra película que se llama Bell Witch the Movie, que fue en el 2007, dirigida por Shane Marr. Esta película cuenta la leyenda de la bruja de Bell de Atmas, que aterrorizó a los habitantes de la localidad en el 1800. Es que los años pues varían, ¿no? Que 1780, que 1800. Sí, pues poquitos años. También hubo otra película que se llama Bell, Book and Candle, que fue en 1958, dirigida por Richard King. Esta comedia romántica está protagonizada por Kim Novak como una bruja que lanza un hechizo sobre su vecino, interpretado por James Stewart. Perfecto, pues ahí también si quieren ver estas películas, también para ver un poco de live action acerca de esta historia que les acabamos de platicar. Y a ver qué versión dan en cada una de las películas. Siempre le cambian las versiones, exactamente. Pero pues aquí les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esta historia?
Pues que no opino, yo A mí me tengo miedo. pareció, híjole, una historia muy, muy padre, o sea, padre Terrorífica. desde acá de afuera, ¿verdad? Sí, Porque claro. vivirla sí ha de haber estado muy, muy fuerte, sobre todo por las experiencias para los hijos. Exactamente, y luego imagínate, a lo mejor debe haber descendencia en estos años de esa familia. Imagínate ahorita enterarte, o la gente que se pida Abel. O la casa Ay, no. también, tal vez no sabe si está como abierta, como algo. Sí no está, sé ¿no? si Como- abierta al público Creo que o sí que la está gente abierta. vaya ahí de Creo que curiosa. a Creo que no visitarla. abierta, sino, o sea, puedes ir por fuera nomás a tomar fotografías. Sí, algunos seguridad, ¿no? curiosillos. Sí. ahí Sí, porque que aparte andan. ahora pues los lugares en Sí, Estados ¿verdad? Unidos no puedes invadir la propiedad, ¿no? O Sí, sea, es por ilegal. la Muchas Sí, leyes claro. y reglas. Exactamente, pues bueno. Sí, entonces pues, pues, chicos, hemos llegado al fin de este programa. Hemos llegado al final de este programa. Esperemos que haya sido de su agrado y que lo hayan escuchado en la comodidad de la oscuridad de su casa o de donde esté, pero en la oscuridad. Ujú. Y pues nos despedimos. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra por Letra en Spotify, Apple Podcast, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, donde los invitamos a suscribirse, darle like y activar la campana de notificaciones. Y pues sin más que decir, nos despedimos, chicos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Dalí Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz.